El grupo de la muerte está que arde y el sábado España se la juega contra Brasil. Bueno, bienvenidos a Raíces del Balón una vez más, esta vez con el Mundial Sub-20, en un momento clave para la selección española de Paco Gallardo, que no consiguió ganar a México con ese gol, en el 87 creo que fue, ¿no?, de Gilberto Mora, y se la jugará contra Brasil, con este grupo que ya antes de que empezara el Mundial se decía que iba a ser el más complicado y así está siendo. Así es, grupo conformado por México, Marruecos, España y Brasil. España tras 2 empates... No. Una derrota y un empate. Perdón, no es verdad, una derrota y un empate, perdón. El primero perder 0-2 frente a Marruecos. El segundo, este último empate que vimos ayer, que me pareció que España mereció más de lo que acabó llevando. Sí, totalmente. Yo, antes de empezar, quiero hacer una breve apreciación a que tenemos aquí las camisetas del grupo, por una vez, en consonancia con lo que hablamos en los vídeos, ¿verdad? Que siempre tenemos ahí camis del Depor y del Valencia. Sí, algunas se suenan también. Mientras hablamos de un jugador del Celta, a lo mejor, pues bueno, hoy por lo menos un poquito más de coherencia. Nos falta la de Marruecos, que ya están clasificados. Y como bien comentabas, Eneco, yo también pienso que se mereció más la selección sub-20 de España de Paco Gallardo, ¿no? Después de un debut seguramente con muchas dudas, falta de acierto cada portería también, pero tampoco se generó tantísimo más allá de un par de situaciones concretas, y contra México yo creo que salió el equipo con mucho hambre, aunque quizá esa ansiedad por querer marcar y la necesidad de ganar le pudo pesar un poquito en contra, ahora lo comentaremos. España salió esta vez sí con un 11 un poco más reconocible por posiciones. Si quieres lo comentamos y lo repasamos un poquito. Fran González en portería, por la derecha Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca y Julio Díaz por la izquierda. Luego línea de 5 centrocampistas con Pablo García, Thiago Pitarch, Rodrigo Mendoza y Jan Virgili, como enganche de Ryan Ebrahim, y en punta Iker Bravo. Sí, a ver, yo creo que lo que más llamó la atención es lo de Izan Merino de central, ¿no? Porque él es pivote en el Málaga, es un chaval que, bueno, seguramente habrá sido central alguna vez en categorías inferiores, pero lo que lo hemos visto en la élite no es en esa posición, y en cambio tenía otros jugadores que sí que, vamos, que no ha sido por una necesidad de lesiones ni nada, sino que le ha puesto ahí. Yo creo que viendo el partido, igual por esa capacidad en salida de balón, de la conducción que tiene, esa potencia, pero eso llamó un poquito la atención, y lo demás yo creo que sigue un poco lo esperado, con Jan Virgili, que fue suplente del primer partido, pero fue de lo mejorcito, y no ha vuelto a ser este segundo partido. Y en las demás líneas, bueno, entra Thiago Pitarch, que no había entrado en el primer partido como titular, y Jesús Fortea también. O sea que varios cambios que yo creo que eran necesarios después del partido contra Marruecos. No, desde luego vimos que necesitamos gente en su posición natural, que la gente de calidad tiene que jugar, como son Pablo García y como son Jan Virgili, que son los jugadores para mí más diferenciales de la plantilla. Y también tuvimos un gran Iker Bravo, la verdad, que yo creo que se hizo alusión a su brazalete de capitán, tiró del equipo cuando le hacía falta y fue bastante jerarca porque supo lanzar bien a sus compañeros, tanto a Pablo García como a Jan Virgili. Sí, a ver, yo creo que se le puede pedir un poquito más todavía, porque siento que durante muchos tramos del partido era más la intención y la garra que el acierto, ¿no? Porque ha tenido ese dar un pasito adelante y querer ser el capitán y liderarlo todo. Quizá ha habido tramos en los que no lo ha conseguido tanto, aunque luego es verdad que da ese pase de espaldas que provoca el penalti de Jan Virgili, toma responsabilidad, tira el penalti, lo mete, y yo creo que es un premio merecido para él, aunque seguramente con un sabor agridulce por ese gol que se encaja al final. No, desde luego, eso también es algo que tenemos que comentar, como bien repetimos, tanto tú como yo, los centros laterales y a la hora de defenderlos, cómo sufren jugadores sin estas categorías, ¿no? Viene el último gol tras un centro lateral que peina, si no estoy... Es Elías Montel, que comentamos antes, que mide unos 71, unos 72, no mide mucho más. Y acaba rematando Gilberto Mora. El fallo en la marca es de Jesús Fortea, que se queda parado, como congelado, cuando viene el balón por arriba, y acaba entrando ese balón que le arrebata los 3 puntos a España. La verdad que es una pena. Y antes está viendo ahora el 1,70 m que mide Elías Montiel, está Andrés Cuenca ahí en esa zona de donde va el balón, que es un centro además súper frontal, que no va muy especialmente fuerte, es peligroso. Debería ser un centro fácil de defender en teoría, pero ahí falla en la marca primero Andrés Cuenca, que se la acaba anticipando Elías Montiel. También hay que decir que Rodrigo Mendoza es el que está emparejado con él y no le sigue. Y luego Jesús Fortea, como dices, se olvida un poco de la acción y le da la espalda así a Gilberto Mora para que remate, pero con mucha facilidad. Que no, me extrañó un poco ahí que no metiera un poco el pie, intenta dificultar un poquito a Gilberto, porque además Gilberto Mora es un chico también pequeñito, de poca altura, poca estatura, y yo creo que ahí Fortea, si hubiese metido el cuerpo y hubiera intentado ir un poco de frente y no cerrar los ojos y darse la vuelta, lo podría haber evitado. Pues bueno, yo creo que tanto como el primer gol de México también, que es una pared
de Gilberto Mora con Alexandre Morales, creo que se llamaba el chico de México, dentro del área, pues yo creo que hay falta de capacidad de defender esos balones por intensidad, ni por ubicación, ni, vamos, fallos gordos, digamos, ¿no? En defensa. No, sí que es verdad que, sobre todo en este tipo de situaciones, cuando eché en falta a Pau Navarro. Porque es un tío que defiende muy bien el área, que además de tener centímetros, yo creo que tampoco entendí muy bien el que jugase ahí Izan Merino, porque Pau Navarro, tanto central como de lateral, creo que tiene buena conducción, creo que tiene la potencia suficiente para sacar el balón, y verdaderamente yo no sé qué está haciendo o en qué estará pensando Paco Gallardo para no poner a los jugadores en sus posiciones, porque quiero decir, tiene de momento a todos sanos, tiene a todos en orden, todos los que lleva convocados, evidentemente, y tiene jugadores con la calidad suficiente como para cubrir un 11 en sus propias posiciones. Yo creo que la baja de John Martín en este sentido ha hecho mucho daño, porque era un central que estaba llamado a ser titularísimo, que ya lo ha sido con Andrés Cuenca durante otras etapas de categorías inferiores, y yo creo que se nota mucho el hecho de que los dos centrales se conozcan, que tengan un poquito de sinergia a la hora de defender y de cubrirse las espaldas, y eso no lo tiene Andrés Cuenca ni con Pau Navarro ni con Izan Merino, que yo creo que ha intentado otra sociedad, digamos, de centrales que no la ha terminado de salir muy bien, la verdad. De hecho, el partido de Andrés Cuenca para mí es bastante malo, por desgracia. Y luego, como dices, sí que es verdad que luego hay que quedarse también con lo positivo, que estamos hablando muy mal de lo que ha sido esos errores defensivos, pero creo que España mereció ganar el partido realmente por lo que vimos, por un Jan Virgili súper eléctrico que fue el faro en ataque durante toda la primera parte, además de forma clarísima, le buscaban constantemente porque tenía ese desborde, ese regate, intentó disparos, centros, hay uno que le pega, creo que Bravo con el exterior, que se da por poquito un centro de Jan Virgili, algún otro disparo de fuera del área también peligroso, y luego en la segunda parte fue más Pablo García el que le cogió el testigo, pero tiene ahí un vendaval ofensivo España que lo tiene que aprovechar contra Brasil porque tiene que ser ganar o ganar. Es que ahora nos sale la sorpresa del grupo, que viene a ser Marruecos, que gana 2 partidos, se pone ya como primera, 6 puntos y ya está clasificado. Sí. Y ahora que el papelón que le queda a la rojita es una final anticipada frente a Brasil, en la cual tienen que cuidar mucho los goles que meta, porque está dependiendo de pasar como una de las mejores terceras. Sí, así es. Todavía podría ser que si México no gana y España sí, se colará como segunda de grupo, que es lo que esperemos que pueda pasar. Oye, los marroquíes yo creo que tampoco van a jugar a pasar el rato, esperemos que den la talla y que ganando contra Brasil pueda dar para ser segundos. Pero yendo un poquito a lo que ha sido el partido con México, yo me gustaría insistir que me parece que, por ejemplo, la primera parte me parece muy buena de España, más allá de que luego en el minuto 30 se encaja ese gol, creo que el equipo reacciona bien también. México está intentando apretar arriba, un contexto diferente a lo que fue con Marruecos, que se encerraron bastante más en un bloque más bajo, y España, sobre todo cuando conseguía superar esa primera línea de presión, había un espacio muy grande en el centro del campo que solía recibir muchas veces Jan Virgili para conducir y empezar a encarar, y ahí hizo daño muchísimas veces también cuando intervino Iker Bravo de espaldas y pudo poner de cara tanto al propio Jan Virgili como a Rayán Belaid o a Rodrigo Mendoza. Hizo daño España ahí, me parece que dejó tramos de fútbol bastante interesantes y creo que tiene que agarrarse a eso para intentar ganar contra Brasil, que seguramente también intentará disputarle la posesión y bueno, seguro que no se lo pondrá tan complicado como Marruecos en el sentido de cerrarse en un bloque bajo. Creo que España tiene los suficientes recursos y el suficiente fútbol para desplegar una ventaja sobre Brasil. Tiene peligro al espacio con Jan Virgili, con Iker Bravo, incluso Rayán Belaid es un tío rapidísimo. Pablo García es un tío que se mueve genial en espacios reducidos. También es Rayán Belaid y también es Rodrigo Mendoza. Son jugadores que triangulan de forma muy sencilla entre ellos, se entienden bastante bien, y ya vimos que Pablo García, si ya en espacios reducidos es peligroso, a mí no le dejas un poquito de espacio para armar la pierna izquierda, es letal. Sí, lo vimos en el primer gol, ¿no? Que es un pase de Jan Virgili, una jugada que nace de una... Bueno, que la gana de espaldas, ¿no? Iker Bravo en el centro del campo, va México a presionar, Fran juega un poquito en largo, ¿no? Y la gana Iker Bravo para que la coja Rayán Belaid, si no me equivoco, y abre a banda, y ahí es cuando encuentra Jan Virgili que encara y se la deja en la frontal a Pablo para que meta un zurdazo, que es un golazo espectacular, ¿no? Pues yo creo que eso es también un ejemplo de lo que decías, la versatilidad que tiene el equipo, ¿no? Puede seguir desde atrás, que lo hizo varias veces también con Pitarche lateralizándose en salida, con Rodrigo Mendoza ayudando, etc. Y también puede seguir en largo sobre Iker Bravo, porque si gana esas acciones de espaldas, poner de cara a la segunda línea puede ser muy muy ventajoso para esta selección porque tiene muchísima calidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué escenario plantea Brasil y cuál de estas dos vertientes tiene que utilizar más la selección de Paco Gallardo, pero yo creo que está preparada para el partido, sea como sea.
Sí, pero vamos a comentar una cosa y me gustaría hablar sobre el eslabón débil de la selección española, que creo que seguramente sean defensivamente tanto Jesús Fortea como Julio Díaz, sobre todo en el lateral izquierdo con Julio Díaz, que hemos visto que tanto tanto Marruecos con Omama y México, que había todo el rato Gilberto Mora por esa banda, porque veían que era el punto débil de la selección española, porque Julio Díaz es un lateral que es rápido, que es completo, pero que tampoco destaca en demasía en ninguna de sus virtudes. A mí me parece que viendo el partido sí me dio la sensación de que era un poquito el eslabón débil, la zona por la que más fácil se podían colar. Luego me ha extrañado porque viendo los datos, oye, 4 de 6 duelos ganados, no está del todo mal, 85% de acierto en el pase, 4 de 6 en pases largos. Es un lateral muy intenso. Claro, sí, por eso te digo, que luego igual viendo los datos no me parece tanto, pero sí que viendo el partido daba un poco la sensación, ¿verdad?, de que era la zona por la que más fácil podía percutir México, sobre todo con Alexei Morales, ¿no?, que el extremo mexicano estuvo muy rápido y creó varios problemas. Y yo te diría otra cosa respecto al eslabón débil o a lo que había que mejorar, que es esa ansiedad por no meter gol y por dominar el partido con pelota y no ser capaces de abrir el marcador, ¿no? Me parece que eso jugó muy en contra de la selección, y prueba de ello está, por ejemplo, el gol de Gilberto Mora, el primero, que es una jugada de auténtico crack, lo primero porque el chaval con 16 años ha sido ya titular con la absoluta, ganó la Copa Oro y es un auténtico crack, pero también de tener esa pausa necesaria, ¿no?, a la hora de llegar a los metros finales, de decidir bien. Yo creo que eso le faltó a España, y en el gol de Gilberto Mora se ve como hace una pared dentro del área, oye, parece que es fuera de juego, pero no lo es porque lo rompe Andrés Conca, que está siguiendo la marca quizá demasiado cerquita y deja ahí un hueco para que no sea fuera de juego, controla dentro del área tranquilamente, la ajusta al palo largo sin ser un zambombazo, como que tú lo ves con mucha calma, ¿no?, metiendo luego a Gilberto Mora. En cambio ves los goles de España, incluso, ¿no?, que es Pablo García metiendo un zurdazo desde fuera del área, que obviamente está bien, es un golazo, pero muchas acciones tú ves a Jean-Beril acercarse, oye, igual no termina de decidir bien, o Ryan Belaid, o Iker Bravo, que creo que tiene como 4 o 5 disparos bloqueados, ¿no?, como intentando engatillar a la mínima posible por esa ansiedad de tener mucha pelota pero no conseguir finalizar. Entonces creo que esa calma, que es difícil de encontrar, la tiene que buscar mucho España, porque esa ansiedad la va a sentir, porque va a tener que ser ganar o ganar. Entonces, si no sabes gestionar eso bien, creo que te puede jugar en contra. No sé cómo lo ves eso. Yo creo que más allá de la ansiedad, que también, ya no solo por disparar, sino por querer sacar a relucir esa calidad. A Jean-Beril se le veía siempre con un regate de más. A Pablo García también, con un control de más. A Iker Bravo el querer girar rápido, el querer tirar. También, yo creo que aquí la clave está en que jugadores como Thiago Pitach o Rodrigo Mendoza saben darle ese tempo al partido. Pero no se impusieron, esa es la cosa, no impusieron su juego. Creo que todavía son muy jóvenes para ser centrocampistas jerarcas, pero creo que si miran para atrás nuestros trescuartistas, ¿no?, sabrán que tanto Thiago Pitach como Rodrigo Mendoza son jugadores que le pueden aportar un poquito de calma al juego de la selección española. Sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero más allá de la calma que te pueden aportar los centrocampistas, yo creo que tiene que ser esa confianza en la calidad que tiene uno mismo y de saber que, oye, no hace falta que me la jueguen todas, no hace falta que todas las ocasiones sean gol, porque da la sensación de que tiene un poquito, pues bueno, ese nervio de tener que meter gol a la primera, porque venían ya un poco, yo creo que rayados, hablando mal y pronto, por lo que pasó contra Marruecos, ¿no? Y bueno, volvió a pasar también contra México con el central, Ochoa sacando una pelota bajo los palos de cabeza, que era prácticamente gol. Esas acciones que pueden ser cara o cruz, y está siendo cruz casi siempre, ¿no? Y que te hacen, yo creo, tener un poquito esa ansiedad de cara al gol, que en el momento en el que se lo consigan quitar España, esperemos contra Brasil, y luego pasen de ronda, pues yo creo que veremos una selección más efectiva, porque le está fallando esa efectividad en el último tercio. Si quieres comentar algo más, si no pasamos un poquito para comentar lo que fue el partido entre Brasil y Marruecos, que ahora, claro, el papelón que tiene España es enfrentarse a una de las favoritas con jugadores como Luigi, como Joao Cruz, como Wesley e incluso Rafael Coutinho, que ya marcó gol en la primera jornada. Sí, es que Brasil era una de las candidatas, por supuesto, antes de empezar también. Hay que recordar que no está jugando Pedrinho finalmente, el jugador del Zenit, que era el más valioso en teoría de todo el torneo, no está disputando minutos, pero igualmente, aunque no hayan conseguido todavía ganar igual que España, va a ser un partido muy difícil, con extremos veloces también, jugadores de muchísima calidad también para golpear a balón parado, y va a ser complicado. Es desde luego todo un reto para Paco Gallardo. También me gustaría que comentáramos un poquito lo que fue
Marruecos, porque de momento está siendo la sorpresa del grupo C y si no del Mundial Sub-20 con Omama y Yassir Zabiri, que volvieron a anotar una vez más para que su equipo se llevara la victoria. Es muy importante comentar este tipo de extremos, como tú comentabas en el programa de radio de los lunes, que Yassin y Omama son jugadores del estilo de Edz Abde, de este perfil de extremo marroquí, regateador, veloz, que son una tortura para los laterales. Sí, y ahí va a tener que currar mucho tanto Fortea como Julio Díaz, si es que repiten los dos. Bueno, no, claro, ya han jugado contra ellos, pero vaya, igualmente. El Brasil también tiene extremos un poquito de ese perfil con Joao Cruz y con Wesley, y ahí habrá que ver cómo protegen un poquito su espalda, ¿no? Porque creo que Brasil sí que sabe utilizar esa amplitud, y a mí los minutos, por ejemplo, de Fortea en la primera mitad me gustaron mucho, sobre todo con balón, porque tuvo esas conducciones diagonales que suele hacer él muchas veces, que ayudó a salir de la presión de México, porque tiene esa capacidad, ¿no? De no achicarse ante la presión y poder conducir, pero luego también con pelota hay que saber retroceder de forma adecuada, y eso es lo que quizás más le está costando a España. Yo también quisiera decir que Brasil lo más peligroso que tiene es la movilidad entre los tres atacantes, entre el extremo, el punta y el extremo izquierdo en este caso, que son Wesley, Luigi y Joao Cruz, que los hemos mencionado antes. Esa movilidad hace que los centrales no puedan tener una marca fija sobre los jugadores y que estén en constante movimiento, creando constantemente peligro y siendo un dolor de cabeza para los zagueros. Sí, veremos quiénes son esa dupla de zagueros contra Brasil. Yo creo que volverá Pau Navarro, la verdad. Me parece que la actuación tanto de Andrés Cuenca como de Izan Merino, especialmente el primero, diría, no es del todo convincente, y Pau Navarro tampoco me parece que me disgustara contra Marruecos, la verdad. Así que yo creo que recuperará esa titularidad y veremos cómo se las da un poco, ¿no? Con esa movilidad de Brasil arriba, con ese frente de ataque. Aunque yo creo que España tiene que intentar que no se vean mucho, que no luzcan demasiado, ¿no? Intentar, como decías, ¿no? Que Rodrigo Mendoza, Pitarch o Pello Canales o el que entre en ese centro del campo, porque ya vemos que ha hecho muchas rotaciones del primer partido al segundo. Yo espero que haga más rotaciones también de cara al del segundo al tercero. Veremos cómo se sitúa ese centro del campo. En cualquier caso, entre quien entre, yo creo que tienen calidad con pelota de sobra como para intentar dominar ese centro del campo y evitar un poco que lance Brasil, ¿no? Sobre todo que el poseedor esté bien presionado para que luego no nos puedan pillar ahí a la espalda, porque eso ya lo hizo Marruecos varias veces y quizá Brasil lo va a intentar también. No, seguramente que lo intente. Curioso, pero Rayane Belaid ha disputado, no pensábamos que fuera a partir, yo por lo menos no pensaba que fuera a partir como titular y menos en la media punta, pero está disputando la mayoría de los minutos y está siendo muy importante para Paco Gallardo. Sí, a mí hay que decir que contra México fue el que menos me gustó seguramente de todos los de arriba, porque Jan Virgil en la primera parte fue lo mejor de España sin ninguna duda. Pablo García ya mete el gol en la primera y empieza la segunda mitad con una energía brutal que tarda unos 15 minutos más o menos en disiparse, yo creo hasta el 60, pero esos 15 minutos son muy buenos también de Pablo. E Iker Bravo, que como dices hizo un gran partido también y cuajó, pues bueno, esa asistencia a Jan Virgil para que le comentan penalti y luego metió ese penalti, tuvo también alguna acción más de remate interesante. Y en cambio Rayane Belaid a mí me parece que estuvo un pelín más apagado, no le vimos con tanta continuidad en las acciones, no le encontraron demasiado por dentro a pesar de que participa en ese primer gol, pero a mí también me sorprendió, como dices, y me sorprende que siga ahí porque no me ha gustado tanto, aunque es un jugador con una calidad brutal, eso no hay duda. Iker Bravo todavía se parece un poco físicamente, pero creo que Iker Bravo tiene un aire, con la perillita, tal. Estaba pensando, me estaba acordando ahora de eso. No, yo creo que el partido de Rayane Belaid simplemente fue un poquito de lucirse más sin balón, de presionar, de romper al espacio, de hacer movimientos para que jugadores como Pablo García o Thiago Pitarch, Rodrigo Mendoza pudieran adelantar un poquito sus líneas. Bueno, puede ser, lo que pasa es que me parece que no es un jugador que debas utilizar para eso desde mi propio criterio, ¿no? Por la calidad que tiene con pelota. A mí yo ya te he dicho siempre que me gusta más partiendo desde banda que en la media punta, que es donde es verdad que ahora con el Atlético sí que está jugando pues más como segundo punta, digamos, ¿no? Pero bueno, es un contexto diferente, ¿no? Porque es una defensa de 3, con 2 carrileros muy largos, con un punta más fijo, y yo creo que esto es diferente porque Iker Bravo también se descuelga muchas veces para intentar jugar de espaldas y no lo veo tanto cumpliendo ese rol. Otra cosa que quería comentar del partido es que me parece que los cambios llegan bastante tarde. Normalmente Paco Gallardo es un técnico intervencionista, pero yo creo que el hasta partido... el minuto 72 creo que no llega el primero. De hecho, manda a calentar a Mella y le vuelve a mandar sentarse una vez España marca el penalti, porque cree que España está atacando tan bien, que lo estaba haciendo y estaba dominando tan bien, que no veía la necesidad de los cambios. Ahora,
Yo no Pero creo. el penalti es después, el penalti es en el 80. El penalti es en el 80 y claro viene Muy al final. Y el primer cambio es en el 72. que es una cosa así. el propio de Ryan Evelay. Sí. Yo creo, o sea, no creo que el gol venga a causa de no haber hecho cambios antes. Pero el sí es gol verdad que- del empate de México, dices. Sí, no creo que sea a causa de no hacer cambios antes. Sí que es verdad que esta vez no quiso meter mano, no quiso hacer ningún tipo de intervención y dejó seguir jugando a España, que no le estaba yendo mal hasta que marcó el gol. A ver, a mí lo que me parece es que España empieza muy bien la segunda mitad, tiene unos 15 minutos más o menos de un par de ocasiones de entre Pablo y García e Iker Bravo bastante claras, corners, apretar a México arriba, achicando agua a México prácticamente, y España yendo a por el segundo. Después de esos 15 minutos más o menos se diluye. A partir del minuto 60 México se empieza a encontrar un poquito más con la pelota, que en la primera parte la tuvo mucho España, en la segunda parte creo que era un 50-50. Empieza a sentarse un poquito en el partido. España deja de tener un poco ese ímpetu y esa energía tanto en la presión tras pérdida como en el juego, porque México también empieza a ajustar un poquito mejor la presión. Y ahí pasan como 15 minutos prácticamente sin que Paco Gallardo mueva el banquillo. No digo que el empate sea por eso, por supuesto, pero me parece que ahí hubo una inacción, digamos, ¿no? Ante unos 10 minutos más o menos de partido, o 10-12 minutos, que España ya no estaba dominando, que ya no le estaban dando tanto las piernas. Jan Virgili se notó bastante cansado, el propio Ryan Belaid que lo cambia, etcétera, y ahí no movió ficha. Entonces a mí eso sí que me chirrió y me extrañó un poco. Luego el gol del final, pues oye, mira, es una jugada prácticamente aislada, o sea, es que no habían llegado en la segunda parte apenas, mal defendida, errores defensivos groseros. Al final en este tipo de torneos esto castiga muchísimo, si lo cometes en un par de partidos estás fuera, pero como digo, ellos, bueno, simplemente quería apuntarlo porque me parece que no estuvo del todo acertado, por lo menos a mí no me gustó que tardara tanto en los cambios. Bueno, pues veremos a ver si Paco Gallardo aprende para el sábado, que se jugará también el partido a las 10, si no me equivoco. Sí, todos son a las 10 de fase de grupo. Jugará el partido a las 10, se la jugará el pasar de grupo o no pasar de grupo. Y ¿no? Estaremos todos apoyando a la rojita, que esperamos que le vaya muy bien. Sí, el sábado a las 10 en Teledeporte lo tendréis, y el lunes a las 8 en RC 106.9 FM estamos nosotros comentando un poquito lo que ha sido ese partido, si ha pasado España o no. Así que bueno, ya sabéis, sintonizad si sois de Barcelona, que es donde se puede escuchar, o si no también se puede seguir por YouTube en el canal de RCE, y estaremos ahí en la radio comentándolo un poquito y a ver qué pasa con la rojita. Exacto, dadnos like y no os olvidéis de suscribiros. Dadnos like, hijos de puta.